Hermanos, un saludo cordial en este día tan especial de domingo. Podemos encontrarnos otra vez a través de este medio y este es un día muy distinto a otros domingos porque tendremos la celebración de la Cena del Señor. Yo sé que usted está junto a su familia y ha preparado los elementos de la Cena del Señor para su participación y le invito a que pueda acompañarme con una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos tú la oportunidad de estar delante de ti y pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu, que seas tú, Señor, quien nos hables a través de tu palabra, Señor. Y pon, Señor, aliento, ánimo y fortaleza en nuestra vida. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En medio de esta pandemia, mis hermanos, no cabe duda que cada día las personas pasan quizás de una crisis a otra crisis, especialmente la economía es bastante difícil para muchas familias. Por otro lado, también ya desde hace un tiempo vivimos en un contexto difícil en la sociedad. En este país y en cualquier otro país hay mucha violencia, hay mucha inmoralidad, hay mucho homosexualismo, hay mucha pornografía, también muchas guerras, muchas pestes, terremotos, maremotos en todas partes del mundo. También el hambre ha estado matando muchas personas en muchos lugares. También es evidente el adelanto de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Y quizás todo eso en cierta forma nos está diciendo que realmente estamos viviendo en los últimos tiempos. La revelación de la Biblia es una revelación progresiva, ¿sí? Y Tim LaHaye, allá por el año 80, escribió un libro titulado Dejados atrás. Y en base a ese libro se han hecho muchas películas acerca del rapto. Yo sé que muchas de esas películas quizás lo hemos visto, o algunas de ellas. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué creemos nosotros respecto a la segunda venida de Cristo? ¿Sí? Y cuando digo nosotros, me refiero a nosotros que somos de la Unión Cristiana Evangélica. En nuestra confesión de fe, en el Manual de Doctrinas y Prácticas, dice: creemos en la esperanza bienaventurada del retorno inminente, personal, visible y premilenial de nuestro Señor Jesús en dos etapas. La primera etapa de la segunda venida de Cristo es el rapto. Ahora, para entender el rapto, ¿sí?, hay tres pasajes centrales en la Biblia. El primero de ellos es el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. El segundo es 1 Corintios, capítulo 10, versículos 50 al 57. El tercero es 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. La palabra inminente nos dice que el regreso de Cristo por su iglesia se está acercando y que es el siguiente evento en la agenda del programa de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor manera entonces, hermanos, de prepararnos nosotros que anhelamos ese día, el regreso de Cristo, ¿sí?, el encuentro con Jesús? He titulado, hermanos, al mensaje de esta mañana, una esperanza purificadora. Si tú y yo, hermanos, tenemos esta esperanza es una esperanza purificadora. Quiere decir que no podemos vivir de cualquier manera si tenemos esta esperanza. No podemos vivir de cualquier manera si estamos esperando realmente el regreso de nuestro Señor. Los cristianos no estamos esperando, hermanos, la manifestación del anticristo, sino anhelamos ardientemente el regreso de Cristo. ¿Sí? Por tanto, leamos, hermanos, este pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. No voy a dar una explicación detallada, hermanos, de este pasaje, ¿sí? Solamente voy a hablar de dos ideas principales en esta mañana. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Usa la palabra hermanos para referirse a un grupo de personas, a los creyentes, y usa la palabra otros para referirse, hermanos, a los incrédulos, a los paganos, a los no creyentes. Unos que tienen esperanza y otros sin esperanza, no tienen esperanza, para los cuales la muerte es algo terrible, ¿sí?
Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, ¿quiénes son los que creen que Jesús murió y resucitó? ¿Sí? Son los creyentes, son los hijos de Dios, son los cristianos. Entonces dice que los que creemos que Jesús murió y resucitó, ¿sí? Si creemos estas verdades, y también dice traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No son las palabras del apóstol Pablo, sino son las palabras del Dios Todopoderoso. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Muchos estaban en aquel tiempo muriendo a causa de la persecución, muchos cristianos. ¿Sí? Por eso aquí distingue, Pablo dice, nosotros que vivimos, que aún estamos con vida, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Porque como era inminente esto, Pablo entendía que podría ser en cualquier momento, por eso dice hasta la venida del Señor. Podría ser en los días de Pablo, ¿sí? Podría haber sido, ¿no? Pero no lo fue, y todavía aún estamos esperando al regreso del Señor nosotros, después de 2000 años. Pero dice, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí se nos dice que el Señor mismo, y dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. El capítulo 1 nos dice cómo fue llevado al cielo Jesús. Y así como aquel día se fue al cielo, dijeron los ángeles a los apóstoles que también regresaría. Y aquí dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El primer evento en aquel día es la resurrección de los muertos en Cristo. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra tiene que usted subrayar en su Biblia, arrebatados. Juntamente con ellos, es decir, con aquellos que aquel día resucitarán, se levantarán de los muertos, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los muertos en Cristo y los vivos en Cristo, juntos serían levantados para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, mis amados hermanos, el capítulo 4 de este libro, de Primera Tesalonicenses, está centrado en la santificación del creyente. Si ustedes se dan cuenta en los primeros versículos del capítulo 4, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La pregunta entonces es, hermanos, ¿cómo deberíamos vivir los creyentes a la luz de esta esperanza del retorno de Cristo? Dos asuntos muy importantes en este pasaje, hermanos. Uno, lo que la muerte significa para el cristiano. Y dos, lo que el arrebatamiento significa para la iglesia. El punto principal aquí quizás no es el arrebatamiento en sí, sino qué pasará con los muertos en Cristo. ¿Sí? ¿Qué podemos decir acerca de los creyentes que mueren antes que el arrebatamiento tenga lugar? Entonces, en primer lugar, mis hermanos, ¿qué significa la muerte para el cristiano? Esa es la pregunta que debemos responder aquí. ¿Qué significa la muerte para el cristiano? Y el texto nos dice que la muerte para el cristiano significa dormir. Dormir. ¿Sí? Dormir. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Acerca de los que duermen. ¿Sí? Y esta frase, hermanos, nos agrada, ¿verdad? No queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo se estaba refiriendo a la muerte del cuerpo, con esto de los que duermen, ¿sí? A la separación del espíritu, ¿sí? De este cuerpo mortal. Ahora, hay 4 razones por las que la muerte del cuerpo se describe aquí como dormido. La primera razón es que hay una similitud entre sueño y la muerte. Un cuerpo muerto y un cuerpo dormido son realmente muy parecidos. Cuando nosotros vamos a un velatorio, hemos ido a un velorio,
Nos acercamos al ataúd y miramos a la persona allá y pareciera que estuviera durmiendo, ¿verdad? Con los ojos cerrados, tieso, ¿sí? Pero hermanos, quiere decir entonces que las personas cuando mueren no dejan de existir, no dejan de existir, simplemente están durmiendo. Y un día resucitarán, y un día volverán a la vida. La segunda idea es que la palabra que se traduce como dormido tiene su raíz en la palabra griega keimai, que significa echarse, acostarse. Y la palabra resurrección es una palabra que se refiere solamente al cuerpo y tiene que ver con levantarse, ponerse de pie. Entonces la Biblia enseña que el cuerpo vuelve al polvo, del cual fue formado, pero el espíritu vuelve a Dios. Eso nos dice el capítulo 3, versículo 19 de Génesis: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y así ha sido en cada generación. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es claro, ¿verdad, mis hermanos? Es el cuerpo que irá a dormir hasta la resurrección, solo el cuerpo. El espíritu del creyente regresa a Dios. Solo el cuerpo puede acostarse en la muerte, y solo el cuerpo puede levantarse, ponerse de pie en la resurrección. Entonces, cuando hablamos de los que duermen, estamos hablando de este cuerpo. Capítulo 5, versículo 1 de 2 Corintios dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mis hermanos, esta es nuestra esperanza, mis hermanos. Este cuerpo frágil, ¿sí? Es extremadamente frágil este cuerpo, hermanos. Esta tienda pequeña, de un valor tan escaso, con tanta fragilidad, hermanos, un día se convertirá en un edificio, en una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, ¿verdad? El capítulo 5, versículo 2 de 2 Corintios dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso, ¿verdad? Y en el versículo 4 dice: asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Hermanos queridos, esa es nuestra experiencia. Estando en este cuerpo caído, sujeto al pecado, gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y por eso, hermanos, anhelamos, deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. El versículo 6 de ese capítulo 5 dice: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entre tanto que estamos en el cuerpo. Ese entre tanto podría significar, hermanos, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, 90 años, no lo sé. En todo ese tiempo estaremos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Así que durante nuestra vida, hermanos, nos sentimos como en nuestro cuerpo como en casa, ¿verdad? Nos sentimos como en casa. Después de todo, hermanos, es donde vivimos. ¿No es así? Así es donde vivimos mientras andemos por esta tierra. El versículo 8 dice: pero confiamos, otra vez se usa la palabra confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese es nuestro deseo, mis hermanos. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese era el anhelo del apóstol Pablo. Ese era el anhelo ardiente de todos los creyentes de aquellos primeros días de la fe cristiana. El cuerpo, hermanos, es simplemente una tienda frágil que es dejado a un lado temporalmente en la muerte. No podemos imaginar, hermanos, una experiencia más grande que esta, ¿verdad? El capítulo 12 de Daniel, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La resurrección del cuerpo, hermanos, llegará un día, ¿sí? Tanto para los creyentes como para los incrédulos, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua.
En tercer lugar, hermanos, los primeros cristianos adoptaron una hermosa palabra para los lugares de entierro de sus seres queridos, la palabra griega koimeteiron, que significa una casa de descanso para extranjeros, un lugar para dormir. Realmente, hermanos, nosotros somos peregrinos en este mundo, ¿sí? No tenemos morada eterna aquí abajo, sino nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Este es un lugar placentero para vivir, y dice la Biblia que todo lo ha hecho Dios para que lo disfrutemos. Pero, hermanos, no es nuestra morada aquí abajo, somos ciudadanos del cielo. No debemos olvidar esto, mis hermanos. Por eso el Señor viene por nosotros, por los suyos, por su iglesia, para llevarnos a su presencia, a las moradas eternas. Versículo 13 dice: no, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En el mundo pagano, hermanos, no tenían esperanza. Para ellos, hermanos, la muerte era algo terrible, era algo realmente difícil, era algo realmente trágico, profundamente trágico. Y dice, hermanos, que en Tesalónica había una inscripción que decía: después de la muerte no se puede volver a la vida. Después de la tumba ya no nos veremos más. Pero eso no es verdad según esta escritura, ¿sí? Que nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos hasta ese día del regreso de Cristo serán transformados y ambos serán levantados en el aire hasta las nubes, tendrán un encuentro con el Señor y estarán con el Señor para siempre. Esas eran, hermanos, las creencias de los paganos. No había esperanza después de la muerte, de ver otra vez a su ser querido. Pero los creyentes, hermanos, no debemos entristecernos como los paganos y caer en depresiones profundas. Hoy estamos viendo personas muriendo, pasando por el umbral de la muerte en todas partes. Y muchas familias quizás están llorando. Y sí, es normal, hermanos, llorar. Debemos llorar. Jesús mismo lloró por Lázaro. Debemos llorar, debemos entristecernos, debemos afligirnos por un ser querido, es verdad. Pero, hermanos, nuestro consuelo está en esta esperanza del regreso de Cristo y en la resurrección de los muertos, de nuestros seres queridos. Volverán a la vida, los podremos volver a ver otra vez. La segunda idea, hermanos, aquí que tiene este pasaje es: ¿qué significa el arrebatamiento para la iglesia? El versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, una cosa son los que murieron, pero los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces debemos pensar en esta palabra, arrebatados. El rapto, hermanos, es el acontecimiento en el cual todos aquellos que hayan puesto su confianza en Jesucristo serán repentinamente tomados de la tierra y llevados al cielo por el Señor. Y sucederá en un momento, no especificado en el futuro. Por eso decimos que es inminente. Entonces aquí hay, hermanos, certeza, pero también hay incertidumbre. Certeza porque el rapto es un acontecimiento seguro. Cristo viene por su iglesia, regresa por su iglesia. Y incertidumbre porque no estamos seguros, hermanos, cuál será el momento exacto. La Biblia no lo dice. De seguro es seguro, ¿sí? Pero no sabemos en qué momento será. Ahora, la palabra harpazo, que es la palabra griega para arrebatados, ¿sí? Y arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, tiene por lo menos 4 ideas. La primera idea: llevarse por la fuerza. Es decir, Satanás en este momento está haciendo todo lo posible para mantener a los creyentes aquí abajo en la tierra. Pero Cristo, hermanos, vendrá, se manifestará un día para tomar a los creyentes por la fuerza, para llevarlos al cielo. La segunda idea es reclamar para uno mismo ansiosamente. Vendrá el Señor a reclamar a los suyos. Él nos ha redimido, Él nos ha comprado con su sangre preciosa, ¿sí? Y Él vendrá a reclamar a los suyos. La tercera idea: arrebatar rápidamente. Será repentino el rapto. En un abrir y cerrar de ojos, dice 1 Corintios, el Señor llamará a todos los creyentes a su presencia. La cuarta idea: rescatar del peligro de destrucción.
La iglesia, hermanos, será guardada del peligro, de la destrucción, de la tribulación. Vendrán años difíciles, ¿sí? Pero habrá dos etapas en la segunda venida de Cristo, como dijimos hace un momento: el rapto antes de la tribulación y la segunda venida al final de la tribulación. Pablo creyó que el Señor Jesús podría venir en su tiempo de vida, pero él no dijo ni creyó que Cristo vendría durante su vida, pero dijo que podría venir. Entonces, hermanos, en este arrebatamiento Jesús no pondrá sus pies sobre la tierra. Eso dice la Biblia, en el pasaje que leímos. Todo sucederá en un instante en las nubes. En su segunda venida, que es un evento posterior después de la tribulación, Él vendrá como juez a juzgar al mundo y a reinar por 1000 años. Y en ese evento, dice la Biblia, que todo ojo verá y lamentará aquel día. En tercer lugar, hermanos, en esta mañana, ¿para quiénes es el rapto? Y debo decirles, mis hermanos, según los pasajes del Evangelio de Juan 14, de 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, el rapto es para los creyentes. El rapto es para los creyentes. El rapto, hermanos, está restringido exclusivamente a creyentes. Solo quienes son seguidores de Cristo serán tomados, hermanos, al cielo cuando el Señor regrese. Por lo tanto, hermanos, esta es mi pregunta para todos ustedes y para todos aquellos que también podrían estar escuchándonos en esta mañana. ¿Es usted un seguidor de Cristo? Es una pregunta crucial, fundamental, importante pensar en esta mañana. ¿Es usted un seguidor de Cristo? Porque dice la Biblia en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Puedes dar testimonio de esto? ¿De la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿O aún eres esclavo del pecado? Hermanos queridos, si somos sus hijos, si somos hijos de Dios, si el Espíritu Santo habita en nosotros, no hay por qué temer, sino más bien, hermanos, con un anhelo ardiente, esperar el regreso de nuestro Señor. Por tanto, hermanos, para concluir, decirles, debemos estar listos para el regreso del Señor en cualquier momento y en todo momento. Debemos, mis hermanos, estar listos para el regreso del Señor en cualquier momento y en todo momento. Dice la Escritura en Tito 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Si tú aún no eres salvo, en esta mañana la gracia de Dios está manifestado para la salvación de tu alma. Versículo 12 dice, enseñándonos que denunciando la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Denunciar a la impiedad, denunciar los deseos mundanos. Si tú aún no conoces a Cristo y vives en impiedad, en maldad, en esclavitud de pecado, en pornografía, en homosexualidad, en inmoralidad, en algún vicio, lejos de Dios y sin esperanza, pues te animo en esta mañana que puedas venir a Cristo y empezar a vivir sobria, justa y piadosamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la manera correcta de vivir, mis amados hermanos, nosotros que profesamos fe en Jesucristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando, expectantes, hermanos, el regreso del Señor. Aguardamos esta esperanza bienaventurada. Aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo por nosotros. Eso estamos recordando, hermanos, en este día. Eso vamos a recordar, hermanos, con el pan y la copa en este día. Que Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por tanto, hermanos, así como Él es puro, también nosotros debemos vivir en pureza y santidad y ser personas celosas de buenas obras. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Ahora, hermanos, cuando Pablo escribe Filipenses, Pablo, hermanos, está preso en una cárcel.
él ya es muy anciano, pero él, hermanos, aún a esa edad, aún todavía Cristo no había venido en su tiempo, él escribe y dice para alentar a los filipenses y decirles que estén siempre gozosos, y les dice en el versículo 20 del capítulo 3 de Filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No está aquí abajo, hermanos, nuestra ciudadanía, está en los cielos nuestra verdadera ciudadanía. Dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos amados, nosotros estamos gimiendo, sufriendo dolor, angustia y todo tipo de sentimientos a causa del pecado aquí en esta tierra. Un día eso terminará. Dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ese día es que nosotros anhelamos y esperamos. Por tanto, hermanos, titula el sermón de esta mañana, una esperanza purificadora. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo en este tiempo, en medio de esta pandemia? Y debemos vivir en santidad, buscando la cosa de arriba, haciendo tesoros en el cielo y no en esta tierra. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te alabamos y te agradecemos, Señor. A ti sea la gloria, Señor.